El salón de baile brillaba como un palacio hecho de estrellas. Celestine estaba de pie junto a los grandes ventanales, observando a los bailarines moverse por el suelo de mármol. Su vestido era sencillo en comparación con los demás, de seda azul pálido que reflejaba la luz de las velas. Su cabello oscuro estaba adornado con pequeñas flores blancas. Estaba preciosa, pero no se sentía así. Se sentía como una impostora. Todos a su alrededor llevaban joyas que costaban más de lo que ganaba su padre con la panadería en un año. Sus risas eran ligeras y despreocupadas. Ellos pertenecían a ese lugar. Ella no. Pero ahora estaba allí, y eso era lo único que importaba. Celestine respiró hondo y se acercó al grupo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sus manos temblaban ligeramente a los lados. Había esperado toda su vida este momento, estar en una sala como esta, ser vista. No como la hija del panadero, no como la chica que trabajaba con harina y azúcar, sino como alguien importante, alguien digno. Al otro lado del salón de baile, una mujer estaba de pie en una plataforma elevada. Llevaba seda de color púrpura oscuro y diamantes que brillaban como el hielo. Su cabello era gris plateado, recogido en lo alto de la cabeza. Su rostro era frío y severo. Miraba a la multitud como una reina que inspecciona su reino. La duquesa Daha de Ashford, la madre de Alcester. Celestine sintió un nudo en el estómago. Había oído historias sobre la duquesa Dagger. Todo el mundo las había oído. Era conocida por su lengua cruel y su voluntad de hierro. Había destruido reputaciones con una sola palabra. Había arruinado familias con una sola mirada. Y odiaba a cualquiera que no perteneciera a su círculo. Celestine tragó saliva con dificultad. Se dijo a sí misma que no mirara a la duquesa, que no llamara la atención, pero ya era demasiado tarde. Los ojos de la duquesa se clavaron en los suyos. A Celestine se le cortó la respiración. La mirada de la mujer mayor era aguda y fría. Atravesaba la distancia entre ellas como una espada. Celestine sintió un escalofrío recorriendo su piel. Quería apartar la mirada, desaparecer entre la multitud, pero se obligó a permanecer inmóvil. No huiría. No esa noche. La duquesa Dahaja comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos y deliberados. La multitud se apartó para dejarla pasar. La gente retrocedió e inclinó la cabeza. Se movía como un depredador acechando a su presa. Y Celestine era la presa. Sintió que su pulso se aceleraba. Se le secó la boca. Quería darse la vuelta y marcharse, buscar las puertas y escapar, pero sus pies no se movían. La Dagger se detuvo frente a ella. De cerca, la mujer era aún más intimidante. Su rostro estaba marcado por las arrugas de la edad, pero sus ojos eran agudos y crueles. Miró a Celestine como si fuera algo repugnante, algo indigno de estar en esa sala. ¿Quién eres?, preguntó la Dagger. Su voz era fría y seca. Celestine levantó la barbilla. Se obligó a hablar con claridad. Me llamo Celestine. ¿Celestine quién? Celestine Moore. Los labios de la viuda se curvaron en una mueca de desprecio. Moore, un apellido común. Y vistes como una chica común. ¿Por qué estás aquí? Las mejillas de Celestine ardían. Sintió que las miradas de la multitud se volvían hacia ellas. Los susurros comenzaron a extenderse por el salón de baile como la pólvora. Me invitaron, dijo Celestine. Su voz era tranquila pero firme. ¿Quién te invitó? Celestine dudó. No podía responder a esa pregunta, no con sinceridad. La Dagger entrecerró los ojos. Mientes, te colaste aquí como una ladrona. No perteneces a este lugar. Las palabras le dolieron como una bofetada. Celestine sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero las apartó parpadeando. No iba a llorar, no delante de esta mujer. No soy una ladrona, dijo Celestine. Su voz era ahora más firme. Entonces demuéstralo, dijo la Dagger. Dime quién te invitó. Celestine abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, la Dagger levantó la mano y le dio una bofetada en la cara. El sonido resonó en el salón de baile como un disparo. Celestine trastabilló hacia atrás. El dolor le estalló en la mejilla y su visión se nubló. Se llevó la mano a la cara y sintió el escozor del golpe. Le ardía la piel y se le llenaron los ojos de lágrimas. La multitud contuvo el aliento.
pero nadie se movió. Nadie la ayudó. Celestine se quedó allí temblando, con la cara palpitando y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Miró a la duquesa Dagger. El rostro de la mujer mayor se retorcía de satisfacción. Eso es lo que les pasa a las chicas que no saben cuál es su lugar, dijo la Dagger. Su voz era fuerte y aguda. No eres nada, siempre serás nada y no tienes derecho a estar en esta sala. Celestine sintió que algo se rompía dentro de ella, no solo su orgullo, sino algo más profundo, algo frágil y precioso. Había creído que podía ser más de lo que había nacido para ser. Se había equivocado. Se dio la vuelta para marcharse. Le temblaban las piernas. Su visión seguía borrosa por las lágrimas. Solo quería desaparecer, irse a casa y no volver a pensar nunca más en esa noche. Pero entonces alguien gritó: ¿Cómo te atreves a tocar a la duquesa? La voz era fuerte y potente. Resonó en el salón de baile como una campana. Celestine se quedó paralizada. Todos los demás también. Se dio la vuelta lentamente. El corazón le latía con fuerza en los oídos. No podía entender lo que acababa de oír. La duquesa. Un hombre se acercaba a ellos. Se abría paso entre la multitud como una tormenta. La gente se apartaba apresuradamente para dejarle pasar. Era alto y de hombros anchos. Tenía el pelo oscuro ligeramente revuelto. Sus ojos eran agudos y furiosos. Celestine lo reconoció inmediatamente. Alistair Ashford, el duque de Ashford, su marido, que nunca lo había visto antes de esa noche. 3 meses antes, Celestine se encontraba en la pequeña oficina de un abogado que no conocía. La habitación olía a papel viejo y cera de vela. El abogado estaba sentado detrás de un escritorio cubierto de documentos. Era un hombre delgado, con cabello gris y ojos cansados. ¿Entiende lo que está firmando?, le preguntó. Celestine miró los papeles que tenía delante. Estaban llenos de palabras que no entendía del todo. Era lenguaje legal que le daba vueltas la cabeza, pero entendía lo suficiente. Estaba firmando un contrato matrimonial con un hombre al que nunca había conocido. Un hombre que nunca la conocería. Lo entiendo, dijo en voz baja. El abogado asintió con la cabeza. Mojó un bolígrafo en tinta y se lo entregó. Celestine lo cogió. Le temblaba ligeramente la mano. Presionó el bolígrafo sobre el papel y firmó con su nombre. Celestine Moore, que pronto sería Celestine Ashford. El abogado cogió el papel y lo dejó a un lado. Sacó otro documento. Este es su pago, dijo. 100,000 libras, tal y como se acordó. Celestine se quedó mirando la cifra. 100,000 libras. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Más dinero del que ganaría la panadería de su padre en 10 años. Era suficiente para salvarlos. Su padre se estaba muriendo. Llevaba meses enfermo. Los médicos dijeron que había un medicamento que podía ayudarlo, pero era caro. Demasiado caro para la familia de un panadero. Celestine lo había intentado todo. Había suplicado, había pedido prestado, había trabajado hasta que le sangraban las manos. Pero no era suficiente. Entonces, el abogado había acudido a ella. Le había ofrecido una solución, un contrato matrimonial. El duque de Ashford necesitaba una esposa por razones que el abogado no quería explicar, pero no quería un matrimonio real. Quería una esposa solo de nombre, alguien que firmara los papeles, cogiera el dinero y desapareciera. Alguien como Celestine. Ella no preguntó por qué. No le importaba. Lo único que le importaba era salvar a su padre. Así que firmó. El abogado contó el dinero y lo guardó en una pequeña bolsa de cuero. Se la entregó a Celestine. Nunca te pondrás en contacto con el duque, le dijo. Nunca le contarás a nadie sobre este matrimonio. Vivirás tu vida como si esto nunca hubiera sucedido. Celestina asintió. Entiendo. Bien, el duque hará lo mismo. Nunca se pondrá en contacto contigo. Nunca te reconocerá. En lo que respecta al mundo, este matrimonio no existe. Celestine tomó la bolsa con el dinero. Pesaba mucho en sus manos. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Señorita Moore, la llamó el abogado. Ella se dio la vuelta. No rompa este acuerdo, le dijo. Su voz era fría. El duque es un hombre poderoso. Si lo traiciona, la destruirá. Celestine sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal, pero asintió. No lo haré. Salió de la oficina y nunca miró atrás.
Usó el dinero para comprar la medicina. Su padre comenzó a recuperarse. Poco a poco, recuperó sus fuerzas. El color volvió a su rostro. Empezó a sonreír de nuevo. Celestine le dijo que el dinero procedía de un préstamo. Él la creyó. Ella nunca le habló del matrimonio. Nunca se lo contó a nadie. Durante 3 meses, vivió su vida como si nada hubiera cambiado. Trabajaba en la panadería, cuidaba de su padre. Cada noche se acostaba e intentaba no pensar en el extraño matrimonio secreto que se cernía sobre ella como una sombra. Pero entonces llegó la invitación. Una carta dirigida a Lady Celestine Ashford, duquesa de Ashford. La miró con sorpresa. Su corazón latía con fuerza. Le temblaban las manos. Era una invitación a un baile en la finca del duque. No lo entendía. El abogado le había dicho que nunca la contactarían, que el matrimonio seguiría siendo un secreto. Pero ahí estaba la prueba por escrito. Ella era la duquesa. Celestine leyó la carta una y otra vez. Buscó algún tipo de explicación, pero no había ninguna. Solo la invitación. Debería haberla tirado, debería haberla ignorado, pero no podía hacerlo porque durante 3 meses se había preguntado quién era el hombre con el que se había casado. ¿Por qué necesitaba una esposa secreta? ¿Y qué pasaría si alguna vez lo conocía? Así que decidió ir al baile. Le pidió prestado un vestido a una amiga. Se colocó flores en el pelo. Caminó hasta la finca del duque y se coló dentro con los demás invitados. Nadie le preguntó nada. Nadie la detuvo. Y ahora estaba allí, de pie en el salón de baile, siendo abofeteada por la madre del duque, que la llamaba mentirosa y ladrona. Y entonces, ¿cómo te atreves a tocar a la duquesa? Alistair Ashford se plantó delante de su madre. Tenía el rostro duro y furioso. Sus ojos ardían de ira. Miró a la duquesa Dagger como si fuera una desconocida. ¿Qué has dicho?, preguntó la viuda. Su voz era aguda, pero ahora había algo más en ella, algo incierto. He dicho, repitió Alistair lentamente. ¿Cómo te atreves a tocar a la duquesa? La multitud volvió a jadear. Los susurros estallaron por todo el salón de baile. La gente miró a Celestine con los ojos muy abiertos, luego a Alistair y luego de nuevo a Celestine. La duquesa, la hija del panadero. Era imposible. Pero Alistair estaba allí de pie mirando a Celestine, y había algo en sus ojos que Celestine no podía nombrar. La duquesa viuda miró fijamente a su hijo. Su rostro se había puesto pálido. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Esta mujer es mi esposa, dijo Alistair. Su voz era ahora tranquila, fría. Ella es la duquesa de Ashford, y tú acabas de golpearla delante de todo el salón de baile. La duquesa abrió la boca y luego la cerró. Miró a Celestine, luego a Alistair. Eso es imposible, dijo. No estáis casados. Yo lo sabría. Lo sabría si te lo hubiera dicho, interrumpió Alistair. Pero no lo hice porque no era asunto tuyo. El rostro de la daga se retorció de rabia. Te casaste con esta chica común sin decírmelo. Sí. ¿Por qué? Alistair no respondió. Se volvió hacia Celestine. Sus ojos se suavizaron ligeramente. ¿Estás herida?, preguntó. Celestine no podía hablar, solo podía mirarlo fijamente. Su mente daba vueltas, su corazón latía con fuerza. Él lo sabía, sabía quién era ella, pero ¿cómo? Alistair extendió la mano y le tocó suavemente la mejilla. Sus dedos estaban calientes contra su piel ardiente. «Estás herida», dijo en voz baja. Había ira en su voz, pero también algo más, algo que sonaba como culpa. «Estoy bien», susurró Celestine. «No estás bien», dijo Alistair. Se volvió hacia su madre, sus ojos volvían a estar fríos. «Te disculparás». La duquesa de Ajaja se rió. Era un sonido áspero y amargo. «No haré tal cosa. Has quedado en ridículo, Alistair, casándote con una don nadie y manteniéndolo en secreto. ¿Y ahora esperas que me incline ante ella? Espero que la trates con el respeto que se merece». Alistair dijo, «Es mi esposa, es la duquesa de Ashford, y te disculparás por lo que has hecho». El rostro de la viuda se sonrojó. «Nunca». Alistair apretó la mandíbula. Miró a la multitud. «Todos los aquí presentes son testigos»,
dijo. Su voz era alta y clara. Mi madre ha golpeado a la duquesa de Ashford. La ha insultado. La ha humillado delante de todos ustedes. La multitud murmuró. La gente parecía incómoda. No sabían dónde mirar, a quién apoyar. A partir de ese momento, Alcester continuó. Mi madre ya no es bienvenida en mi casa. Ya no es bienvenida en mis tierras. Y cualquiera que la apoye recibirá el mismo trato. La multitud se quedó en silencio. La duquesa de Aja miró fijamente a su hijo. Ahora tenía el rostro pálido y le temblaban las manos. ¿La elegirías a ella antes que a mí?, preguntó. Su voz era apenas un susurro. Sí, respondió Alcester simplemente. La Dagger miró a Celestine. Había odio en sus ojos, puro y frío odio. Luego se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos eran rígidos y orgullosos. Pero Celestine podía ver la vergüenza en la forma en que mantenía la cabeza. La multitud se apartó para dejarla pasar. Nadie habló, nadie se movió, y entonces se fue. Alcester se volvió hacia Celestine. Le tomó la mano. «Ven conmigo», le dijo con suavidad. Celestine asintió. No podía encontrar la voz. Dejó que él la sacara del salón de baile, lejos de la multitud, lejos de los susurros y las escaleras. Caminaron por largos pasillos vacíos, pasando por retratos y tapices, pasando por ventanas que daban a jardines oscuros. La mente de Celestine daba vueltas. Tenía tantas preguntas, pero no podía articular las palabras. Finalmente, Alcester se detuvo frente a una pesada puerta de madera. La abrió y la condujo al interior. Era una biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo. Una llama ardía en la chimenea. La habitación olía a humo, cuero y papel viejo. Alcester cerró la puerta tras ellos. Se volvió hacia Celestine. «Siéntate», le dijo con suavidad. Le indicó una silla cerca de la chimenea. Celestine se sentó. Sentía las piernas débiles. Sus manos aún temblaban. Alcester sirvió un vaso de agua de una jarra que había sobre una mesita auxiliar. Se lo entregó. «Bebe», le dijo. Celestine tomó el vaso. Bebió lentamente. El agua estaba fresca y era reconfortante. Le ayudó a calmar su acelerado corazón. Alcester se sentó en la silla frente a ella, se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. La miró con esos ojos oscuros y penetrantes. «Te debo una explicación», dijo. Celestina sintió. Dejó el vaso en la mesa junto a ella. «Sí», dijo en voz baja, «me la debes». Alcester respiró hondo. Miró al fuego. «Hace 3 meses necesitaba casarme», dijo rápidamente, en voz baja, sin que nadie lo supiera. «¿Por qué?», preguntó Celestine. Alcester apretó la mandíbula. «Mi tío», dijo, «quería quedarse con mi título, mis tierras, todo. Había una cláusula en el testamento de mi padre. Si no me casaba antes de cumplir los 30, el título pasaría a él». Celestine abrió mucho los ojos. «¿Cuándo es tu cumpleaños?» «Fue hace 3 meses», dijo Alcester, «el día que nos casamos». Celestine sintió que se le cortaba la respiración. «¿Así que necesitabas una esposa? ¿Cualquier esposa?» «Sí», dijo Alcester. Ahora la miraba a ella. No tenía tiempo para cortejar a alguien y pasar por el proceso de un matrimonio adecuado. Necesitaba una solución rápida. «Así que me pagaste», dijo Celestine. Su voz era monótona. Alcester se estremeció. «Sí». Celestine bajó la mirada hacia sus manos. Sintió que algo se retorcía en su pecho. «¿Y planeas mantenerme en secreto para siempre?» «Sí», dijo Alcester en voz baja. «Entonces, ¿por qué enviaste la invitación?», preguntó Celestine. Levantó la vista hacia él. «¿Por qué me invitaste aquí esta noche?». El rostro de Alcester cambió. Algo brilló en sus ojos, algo que parecía arrepentimiento. «Yo no envié la invitación», dijo. Celestine frunció el ceño. «¿Qué?». «Yo no la envié», repitió Alcester. «No sé quién lo hizo». Celestine lo miró fijamente. «Pero alguien quería que estuvieras aquí», dijo Alcester. «Alguien quería que esto sucediera. No sé quién ni por qué, pero cuando te vi en el salón de baile, supe que algo andaba mal». La mente de Celestine se aceleró.
Alguien le había enviado la invitación. Alguien había querido que viniera aquí, que quedara expuesta. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Pero tú me reclamaste, dijo Celestine. Le dijiste a todo el mundo que era tu esposa. ¿Por qué? Alistair la miró. Sus ojos estaban serios. Porque eres mi esposa, dijo. Y nadie tiene derecho a tratarte como lo hizo mi madre, ni siquiera ella. Celestine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Había esperado ira o negación, o tal vez incluso indiferencia. Pero no esto, no protección. No tenías por qué hacerlo, dijo en voz baja. Sí, tenía que hacerlo, dijo Alistair. Se quedaron sentados en silencio durante un momento. El fuego crepitaba. La habitación parecía cálida y segura. Celestine miró al hombre sentado frente a ella, su marido. Un desconocido, pero no del todo desconocido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Alistair se recostó en su silla, se pasó la mano por el pelo. Ahora todo el mundo lo sabe, dijo. No hay vuelta atrás. Eres la duquesa de Ashford, nos guste o no. Celestine tragó saliva. Yo nunca quise esto. Lo sé, dijo Alistair. Yo tampoco. Pero algo en su voz hizo que Celestine lo mirara más de cerca y vio algo en sus ojos que la sorprendió. No parecía enfadado. Parecía aliviado. A la mañana siguiente, Celestine se despertó en una habitación que no reconocía. La cama era enorme y mullida. Las sábanas olían a lavanda. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas. Se incorporó lentamente. Le dolía la cabeza. Todavía le dolía la mejilla por la bofetada. Se la tocó con delicadeza y hizo una mueca de dolor. Llamaron a la puerta. Adelante, dijo Celestine. Entró una criada. Era joven, pelirroja y con pecas. Sonrió tímidamente a Celestine. Buenos días, Su Excelencia, dijo. Celestine parpadeó. ¿Su Excelencia? Sonaba extraño. No es correcto. Buenos días, dijo Celestine. La criada dejó una bandeja sobre la mesita junto a la cama. Estaba llena de comida. Pan, mantequilla y mermelada, huevos y bacon, fruta fresca, té con aroma a flores. El duque me ha pedido que le traiga el desayuno, dijo la criada. Me ha dicho que le diga que estará en el jardín este cuando usted esté lista. Celestina asintió. Gracias. La criada hizo una reverencia y se marchó. Celestine miró la comida. Su estómago rugió. No había comido nada desde la tarde anterior. Cogió un trozo de pan y le untó mantequilla. Estaba delicioso. Comió despacio. Intentó darle sentido a todo lo que había sucedido. Era la duquesa. Todo el mundo lo sabía. Y Alistair la había reclamado delante de todo el salón de baile. No lo entendía. Le había pagado para ser su esposa secreta. Una esposa que desaparecería. Pero ahora la protegía. La defendía. ¿Por qué? Cuando terminó de comer, Celestine se lavó y se vistió. La criada le había dejado un vestido limpio. Era sencillo pero bonito, de algodón verde claro con encaje blanco en las mangas. Celestine se lo puso, se cepilló el pelo y se lo recogió. Se miró en el espejo. Parecía una duquesa, pero no se sentía como tal. Salió de la habitación y se dirigió al jardín este. No le costó mucho. Los sirvientes le indicaron el camino cuando les preguntó. El jardín era precioso. Había rosas de todos los colores. El aire olía dulce. En el centro había una fuente burbujeante. Unos senderos de piedra serpenteaban entre las flores. Alistair estaba de pie cerca de la fuente. Llevaba una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros. Tenía las mangas remangadas hasta los codos. Parecía más relajado que la noche anterior. Se giró al oír sus pasos. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió Celestine. Se quedaron allí de pie un momento. Ninguno de los dos parecía saber qué decir. Finalmente, Alistair señaló un banco bajo un cenador de rosas. «¿Te sientas conmigo?», preguntó. Celestine asintió. Caminaron hasta el banco y se sentaron. Las rosas olían de maravilla. El sol calentaba la piel de Celestine. «¿Cómo tienes la mejilla?», preguntó Alistair. Celestine se la tocó con delicadeza. «Me duele, pero me pondré bien». Alistair apretó la mandíbula. «Siento lo que hizo mi madre, por todo.
No fue culpa tuya, dijo Celestine. Fue culpa mía, dijo Alistair. Debería haberle hablado de ti. Debería haberte preparado para lo que pudiera pasar, pero no lo hice. Y tú has sufrido por ello. Celestine lo miró. Había un arrepentimiento sincero en sus ojos. ¿Por qué no se lo dijiste?, preguntó ella. Alistair suspiró. Miró hacia el jardín. Mi madre es difícil, dijo. Siempre ha querido controlarlo todo. Mi vida, mis decisiones. Cuando murió mi padre, intentó controlar la finca, el título, todo. ¿Y tú se lo permitiste?, preguntó Celestine. Durante un tiempo, admitió Alistair, era más fácil que luchar. Pero entonces mi tío comenzó su desafío y me di cuenta de que tenía que tomar el control. Tenía que tomar mis propias decisiones. Así que decidiste casarte conmigo, dijo Celestine. Sí, dijo Alistair. Se volvió para mirarla. Pero no se trataba solo del título. Quería un matrimonio que fuera mío, no algo que mi madre hubiera arreglado, no una gran alianza para aumentar nuestro poder. Quería algo sencillo. Celestine levantó una ceja. ¿Llamas sencillo a un matrimonio secreto? Alistair sonrió levemente. Era la primera vez que Celestine lo veía sonreír. Le cambió todo el rostro. Lo hizo parecer más joven, casi amable. Quizás sencillo no sea la palabra adecuada, dijo. Pero era mío, mi elección, y eso era lo que importaba. Celestine bajó la mirada hacia sus manos. Entendió la necesidad de tomar tus propias decisiones para controlar tu propia vida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó de nuevo. Alistair se quedó callado por un momento. Eso depende de ti, dijo. Celestine lo miró sorprendida. ¿De mí? Sí, dijo Alistair. No te metiste en esto para ser duquesa, para lidiar con mi madre y los chismes y todo eso. Si quieres marcharte, lo entenderé. Te daré más dinero, suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida, y me aseguraré de que nadie te moleste. Celestine lo miró fijamente. Le estaba ofreciendo una salida, un escape. Debería aceptarlo. Debería huir lo más lejos posible de ese lugar. Pero algo la detuvo. ¿Qué quieres?, preguntó. Alistair parpadeó. ¿Qué quieres?, repitió Celestine. ¿Quieres que me vaya? Alistair la miró. Sus ojos estaban serios. No, dijo en voz baja. No quiero que te vayas. El corazón de Celestine dio un vuelco. ¿Por qué no? Alistair dudó. Parecía que le costaba encontrar las palabras. ¿Por qué?, dijo lentamente. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Ayudarnos mutuamente. ¿Cómo? Necesitas un hogar, dijo Alistair. Un lugar al que pertenecer. Y yo necesito a alguien que no le tenga miedo a mi madre. Alguien que no intente utilizarme para obtener poder, dinero o estatus. No me conoces. Celestine dijo, ¿cómo sabes que no estoy intentando utilizarte? Alistair volvió a sonreír. Porque intentaste marcharte anoche, dijo. Después de que mi madre te abofeteara. No exigiste justicia, no montaste una escena, solo intentaste marcharte. Eso me dice todo lo que necesito saber. Celestine sintió que se le enrojecían las mejillas. Apartó la mirada. Quédate, dijo Alistair. Su voz era suave, casi suplicante, al menos por un tiempo. Dale una oportunidad. Si no te gusta, puedes marcharte. Te lo prometo. Celestine lo miró. Buscó en su rostro cualquier signo de engaño, pero lo único que vio fue honestidad y algo más. Soledad. Él se sentía solo, igual que ella. Está bien, dijo Celestine en voz baja. Me quedaré. El rostro de Alistair se iluminó. Parecía tan aliviado que Celestine casi se echó a reír. Gracias, dijo él. Se sentaron juntos en el jardín durante mucho tiempo. Hablaron de cosas sin importancia, de las flores, del tiempo. Celestine le habló de la panadería, de su padre. Alistair le habló de la finca, de su infancia. Le resultaba extraño hablar con su marido como si fuera un amigo, pero también le parecía bien. Las semanas siguientes fueron maravillosas y terribles a la vez. Maravillosas porque Celestine empezaba a sentirse como en casa en la finca del duque. Los sirvientes eran amables con ella. Los jardines eran preciosos y Alistair era sorprendente. No era en absoluto como ella había esperado. Era tranquilo, reflexivo. Leía libros en la biblioteca durante horas.
Cada mañana recorría la finca y visitaba a los inquilinos. Era amable con los sirvientes. Escuchaba cuando Celestine hablaba. La hacía sentir vista. Y eso era peligroso, porque Celestine estaba empezando a sentir cosas que no debía sentir. Cosas como afecto, cosas como deseo, cosas como amor. Pero las semanas también eran terribles por los chismes. Todo el mundo hablaba de la esposa secreta del duque, la hija del panadero, que de alguna manera se había convertido en duquesa. Algunas personas sentían curiosidad, otras eran crueles y otras eran abiertamente hostiles. La duquesa Dagger no había estado ociosa. Había difundido rumores. Había dicho a todo el mundo que Celestine era una impostora, una cazafortunas, una manipuladora insignificante que había engañado a su hijo. Y algunas personas la creyeron. Celestine recibió cartas anónimas llenas de insultos y amenazas. La llamaban con nombres horribles. Le decían que debía morir. Intentó ignorarlas. Intentó mantenerse fuerte, pero era difícil. Una noche, Celestine se sentó en la biblioteca. Estaba leyendo un libro, pero no podía concentrarse. Su mente seguía volviendo a las cartas, a las palabras odiosas. Alistair entró. La vio sentada allí, mirando las páginas sin verlas realmente. ¿Qué pasa?, le preguntó. Celestine levantó la vista. Esbozó una sonrisa forzada. Nada. Alistair frunció el ceño. Se acercó y se sentó a su lado. Eres muy mala mentirosa, le dijo con suavidad. La sonrisa de Celestine se desvaneció. Bajó la vista hacia sus manos. No es nada, repitió. Celestine, dijo Alistair. Su voz era suave pero firme. Dímelo. Celestine dudó. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó una de las cartas. Se la entregó. Alistair la desdobló. Su rostro se ensombreció mientras leía. Apretó la mandíbula y sus ojos ardían de ira. ¿Cuántas has recibido?, preguntó. Una docena, respondió Celestine en voz baja. Quizás más. Alistair arrugó la carta en su puño. ¿Por qué no me lo has dicho? Porque no quería molestarte, respondió Celestine. Pensé que podría manejarlo. Esto no es algo que debas manejar sola, dijo Alistair. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. Averiguaré quién las envía. Me aseguraré de que sean castigados. No importa, dijo Celestine. Alistair dejó de caminar. Se volvió para mirarla. ¿Qué quieres decir con que no importa? Tienen razón, dijo Celestine. Su voz era plana, vacía. No pertenezco aquí. No soy una duquesa de verdad. Solo soy la hija de un panadero que firmó un papel. Alistair volvió junto a ella. Se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos entre las suyas. Eso no es cierto, dijo. Su voz era feroz. Tú eres la duquesa de Ashford. Eres mi esposa y perteneces aquí tanto como cualquier otra persona. Celestine lo miró. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no sé cómo ser una duquesa, susurró. No sé cómo actuar, cómo hablar, cómo ser lo que ellos esperan. Entonces no seas lo que ellos esperan, dijo Alistair. Sé tú misma, eso es suficiente. ¿Lo es?, preguntó Celestine. ¿Es suficiente para ti? Los ojos de Alistair se suavizaron. Levantó la mano y le acarició suavemente la mejilla. Es más que suficiente, dijo en voz baja. Celestine contuvo el aliento. Lo miró a los ojos y vio algo que le aceleró el corazón. Lo decía en serio. Lo decía de verdad. Antes de que pudiera detenerse, Celestine se inclinó hacia adelante. Acortó la distancia entre ellos y lo besó. Fue un beso suave, delicado, vacilante, pero sintió como si el mundo se estuviera moviendo bajo sus pies. Alistair se quedó paralizado por un momento. Luego le devolvió el beso. Deslizó la mano por la nuca de ella y la atrajo hacia sí. El beso se intensificó. Se convirtió en algo urgente, algo desesperado. Celestine sintió como si se estuviera ahogando, pero de la mejor manera posible. Cuando por fin se separaron, ambos respiraban con dificultad. Alistair apoyó la frente contra la de ella. Celestine, susurró. Lo siento, dijo Celestine. No debería haberlo hecho. No te disculpes, dijo Alistair. Se apartó lo justo para mirarla. No te disculpes nunca por eso.
Celestine lo miró, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó. No lo sé, admitió Alistair. Pero no quiero parar. Celestine sonrió. Esta vez era una sonrisa sincera. Yo tampoco. Esa noche se quedaron en la biblioteca durante horas, hablando, besándose, conociéndose. Y por primera vez desde que había firmado el contrato matrimonial, Celestine sintió que tal vez, solo tal vez, aquello podía ser real. Pero alguien los observaba. Oculto entre las sombras de la finca, una figura se movía silenciosamente por los pasillos. Había visto a Alistair y Celestine en la biblioteca. Había visto el beso, la intimidad, y no estaba contento. La figura regresó a su habitación y se sentó en un escritorio. Sacó un trozo de pergamino y comenzó a escribir. La hija del panadero cree que ha ganado, pero no tiene ni idea de lo que se le viene encima. Se arrepentirá del día en que puso un pie en esta casa. La figura selló la carta y la envió, y en la oscuridad sonrió. A la mañana siguiente, Celestine se despertó con el sonido de unos gritos. Se sentó en la cama, con el corazón acelerado. Los gritos provenían de la planta baja. Parecía ser Alistair. Se vistió rápidamente y bajó corriendo las escaleras. Alistair estaba en el vestíbulo de entrada. Estaba de pie frente a un hombre que Celestine no reconocía. El hombre era alto y delgado, con rasgos afilados y ojos fríos. No tienes derecho a estar aquí, decía Alistair. Su voz era dura, enfadada. Tengo todo el derecho, dijo el hombre. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. Al fin y al cabo, soy de la familia. Celestine dio un paso adelante. ¿Quién es este?, preguntó. Alistair se volvió hacia ella. Tenía el rostro tenso. Es mi tío, dijo. Lord Edmund Ashford. Celestine sintió un nudo en el estómago. Era el hombre que había intentado arrebatarle el título a Alistair. El hombre que había obligado a Alistair a casarse en secreto. Edmund se volvió para mirarla. Sus ojos la recorrieron con desdén. Así que esta es la famosa duquesa, dijo. La hija del panadero. ¡Qué pintoresco! Cuida tu lengua, le advirtió Alistair. Edmund lo ignoró. Se acercó a Celestine. Dime, querida, dijo, ¿cuánto te pagó mi sobrino para que te casaras con él? A Celestine le ardían las mejillas, pero levantó la barbilla. Eso no es asunto tuyo, dijo. Edmund se rió. Oh, sí que lo es, dijo. Verás, he estado investigando y he descubierto algo muy interesante. Alistair se tensó. ¿De qué estás hablando? Edmund sacó un documento de su abrigo, lo levantó. Este es el contrato matrimonial, dijo. El que firmaste hace 3 meses. ¿Y sabes lo que he descubierto? Ve al grano, dijo Alistair. El contrato no es válido, dijo Edmund, ampliando su sonrisa. Olvidaste presentarlo ante las autoridades competentes, lo que significa que, legalmente, no estás casado. Lo que significa que, legalmente, has incumplido el plazo establecido en el testamento de tu padre. A Celestine se le paró el corazón. Alistair miró fijamente a su tío. Se había puesto pálido. Eso no es cierto, dijo. Hice que mi abogado presentara los documentos. ¿Lo hiciste?, preguntó Edmund. ¿O simplemente confiaste en que él lo haría? Porque lo he comprobado. No hay constancia de tu matrimonio. Ninguna en absoluto. Alistair parecía aturdido. Se volvió hacia Celestine. Había pánico en sus ojos. No importa, dijo Celestine rápidamente. Podemos presentar los papeles ahora. Podemos arreglar esto. Edmund se rió de nuevo. Es demasiado tarde para eso, me dijo. El plazo ha vencido. El título es mío. No, dijo Alistair. Su voz era baja y peligrosa. No dejaré que te quedes con todo lo que mi padre construyó. No tienes otra opción, dijo Edmund. La ley está de mi parte, y a menos que puedas presentar pruebas de un matrimonio válido, has perdido. Celestine sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Esto no podía estar pasando. No ahora, no después de todo. Pero entonces recordó algo. Esperad, dijo. Ambos hombres se volvieron para mirarla. Hay pruebas, dijo Celestine. La carta.
Alistair frunció el ceño. ¿Qué carta? La invitación, dijo Celestine. La que recibí estaba dirigida a Lady Celestine Ashford, duquesa de Ashford. Alguien sabía lo del matrimonio. Alguien envió esa carta. Alistair abrió mucho los ojos. ¿Todavía la tienes? Sí, dijo Celestine. Está en mi habitación. ¿Puedes ir a buscarla? Dijo Alistair. Ahora mismo. Celestine subió corriendo las escaleras. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Entró en su habitación y rebuscó entre sus cosas. Finalmente, encontró la carta. La agarró y bajó corriendo las escaleras. Se la entregó a Alistair. Él la leyó rápidamente. Luego se la entregó a Edmund. La sonrisa de Edmund se desvaneció mientras leía. Esto no prueba nada, dijo, pero su voz era insegura. Prueba que alguien sabía lo del matrimonio, dijo Alistair. Alguien envió esta invitación. Alguien reconoció a Celestine como mi esposa y tengo la intención de averiguar quién. El rostro de Edmund se ensombreció. Esto no ha terminado, dijo. Tienes razón, dijo Alistair. No ha terminado, pero no ganarás, te lo prometo. Edmund se dio la vuelta y salió de la casa. Cerró la puerta de un portazo. Celestine exhaló un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Miró a Alistair. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Averiguamos quién envió esa carta, respondió Alistair. Porque esa persona es la clave para demostrar que nuestro matrimonio es real. La investigación llevó días. Alistair interrogó a los sirvientes, habló con su abogado, envió cartas a todos los que habían asistido al baile, pero nadie sabía quién había enviado la invitación. Celestine se sentía impotente. Quería hacer algo para ayudar, pero no sabía cómo. Entonces se le ocurrió una idea. Fue a la biblioteca y empezó a buscar entre los papeles de Alistair. Buscó cualquier cosa que pudiera estar relacionada con la invitación. Y entonces lo encontró, una carta escondida en el fondo de un cajón. Estaba dirigida a Alistair, pero no era su letra. Celestine la abrió y leyó. Querido Alistair, sé lo que has hecho, sé lo del matrimonio secreto y sé que estás intentando ocultarlo. Pero los secretos siempre acaban saliendo a la luz. Si quieres proteger a tu esposa, harás exactamente lo que te digo. Le enviaré una invitación al baile. Ella acudirá, y cuando lo haga, la verdad saldrá a la luz. No intentes impedirlo. Ya está en marcha. Un amigo. Las manos de Celestine temblaban. Alguien había planeado todo esto. Alguien quería que ella fuera al baile. Quería que quedara al descubierto. ¿Pero quién? Corrió a buscar a Alistair. Lo encontró en su estudio. Estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente una pila de papeles. Alistair, dijo Celestine sin aliento. Encontré algo. Le entregó la carta. Él la leyó. Su rostro se ensombreció con cada palabra. Esto estaba en tu escritorio, dijo Celestine. Escondido. Alguien te la envió antes del baile. Alistair la miró. Nunca la vi, dijo. Alguien debió de ponerla ahí después. ¿Pero quién?, preguntó Celestine. Alistair se levantó. Empezó a dar vueltas. Alguien que quería revelar el matrimonio, dijo. Alguien que quería causar problemas. ¿Tu madre?, sugirió Celestine. Alistair negó con la cabeza. Ella no sabía nada del matrimonio hasta el baile, y ella no habría querido que se revelara. Habría querido que se ocultara para siempre. Entonces, ¿quién?, preguntó Celestine. Alistair dejó de caminar. Miró a Celestine. Mi tío, dijo en voz baja. Celestine abrió mucho los ojos. ¿Crees que Edmund envió la carta? Tiene sentido, dijo Alistair. Quería demostrar que el matrimonio era inválido. ¿Qué mejor manera que hacerlo público para demostrar a todo el mundo que era una farsa? ¿Pero cómo se enteró?, preguntó Celestine. Alistair apretó la mandíbula. Mi abogado, dijo. Edmund debió de sobornarlo, convencerlo de que no presentara los papeles y de que le contara todo a Edmund. Celestine sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Qué hacemos? Enfrentarnos a él, dijo Alistair. Conseguimos pruebas y lo destruimos. Encontraron al abogado en su oficina. Parecía nervioso cuando entraron. Su Excelencia, dijo. Se puso de pie y se inclinó.
¿En qué puedo servirles? Puede decirme la verdad, dijo a Leicester. Su voz era fría. ¿Presentó los papeles del matrimonio? El rostro del abogado palideció. Por supuesto que lo hice, dijo, pero su voz temblaba. Mentiroso, dijo a Leicester. Dio un paso adelante. Mi tío le pagó, ¿verdad? Le pagó para mantener el matrimonio en secreto, para no presentar los papeles. El abogado parecía a punto de desmayarse. No sé de qué está hablando. Dígame la verdad, dijo Leicester, o le arruinaré. Me aseguraré de que nunca vuelva a trabajar. El abogado tragó saliva, luego suspiró. Sí, dijo en voz baja. Lord Edmund me pagó. Dijo que era por el bien de la familia, que estaban cometiendo un error. Celestine sintió un nudo en el estómago. Este hombre los había traicionado. Había tomado su dinero y su confianza y los había desperdiciado. ¿Envió usted la invitación?, preguntó Leicester. El abogado negó con la cabeza. No, fue Lord Edmund. Quería que se supiera lo del matrimonio. Pensaba que eso demostraría que era una farsa, que estabas desesperada. Alistair apretó los puños. ¿Y la carta, la que estaba escondida en mi escritorio? El abogado dudó y luego asintió. La escribió Lord Edmund. Quería amenazarte, asustarte. Alistair se volvió hacia Celestine. Tenemos lo que necesitamos, dijo. Salieron de la oficina. Celestine se sentía conmocionada, pero también aliviada. Ahora tenían pruebas, pruebas de que Edmund los había saboteado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Celestine. Llevamos esto ante el magistrado, dijo Leicester. Le mostramos las pruebas y nos aseguramos de que Edmund nunca más nos vuelva a amenazar. El juicio fue rápido. El magistrado escuchó las pruebas, leyó las cartas, interrogó al abogado y luego dictó su sentencia. El matrimonio entre Leicester Ashford y Celestine Moore es válido. Dijo que el hecho de no presentar los documentos fue el resultado de un sabotaje, no de una negligencia. Y Lord Edmund Ashford queda por la presente despojado de cualquier derecho al título o a la propiedad. El rostro de Edmund se puso rojo de rabia. Se puso de pie y gritó, pero los guardias lo escoltaron fuera. Leicester se volvió hacia Celestine. Le tomó la mano. Se acabó, dijo en voz baja. A Celestine se le llenaron los ojos de lágrimas. Se acabó, repitió. Salieron juntos del juzgado. El sol brillaba. El aire era cálido. Celestine sintió que por fin podía respirar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Leicester sonrió. Nos vamos a casa, dijo, y empezamos nuestra vida, nuestra verdadera vida juntos. Celestine le devolvió la sonrisa. Me gustaría. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Celestine. Ella y Leicester se acercaban cada día más. Hablaban durante horas, paseaban por los jardines, leían libros juntos en la biblioteca y se enamoraron. No fue algo repentino. Fue lento y suave, como una flor que florece. Pero era real. Una noche se sentaron juntos en la biblioteca. La chimenea crepitaba. La habitación era cálida y acogedora. Leicester tomó la mano de Celestine. «Tengo algo que decirte», le dijo. Celestine lo miró. «¿Qué es?» «Nunca pensé que me enamoraría», dijo Leicester. «Pensaba que el matrimonio era solo un deber, un contrato, pero tú lo has cambiado todo». Celestine sintió que se le llenaba el corazón. «Tú también lo has cambiado todo para mí», dijo. Leicester se inclinó hacia adelante. La besó suavemente. «Te quiero», le susurró. «Yo también te amo», dijo Celestine. Se quedaron sentados juntos durante mucho tiempo, abrazados, agradecidos por el extraño e inesperado camino que los había unido. Porque a veces el amor llega cuando menos lo esperas, y a veces los comienzos más improbables conducen a los finales más hermosos. La duquesa de Dagger nunca se disculpó, pero tampoco volvió. Vivía en una pequeña finca en las afueras del ducado, sola, amargada. Celestine sentía lástima por ella, pero no se acercó. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar, pero Celestine sí se acercó a su padre. Lo llevó a la finca, le mostró su nuevo hogar, le presentó a Leicester. Su padre estaba orgulloso, la abrazó
y le dijo que la quería. Y eso era todo lo que Celestine necesitaba. Ahora tenía una familia de verdad, y era feliz. Un año después del baile, Celestine y Alistair organizaron otro evento, pero esta vez fue diferente. Esta vez, Celestine no era un secreto. Estaba de pie en el salón de baile con un vestido de seda plateada. Los diamantes brillaban en su cabello. Parecía una reina. Alistair estaba a su lado. La miraba con tanto amor que Celestine sintió que su corazón iba a estallar. Llegaron los invitados. Hicieron reverencias y se inclinaron. La llamaban Su Excelencia. Y esta vez Celestine lo creyó. Era la duquesa de Ashford. Era la esposa de Alistair. Y pertenecía a ese lugar. Cuando comenzó a sonar la música, Alistair le tomó la mano. ¿Me concedes este baile?, le preguntó. Celestine sonrió. Siempre, respondió. Entraron en la pista de baile. La multitud se apartó para dejarlos pasar. La música se intensificó. Y mientras bailaban, Celestine pensó en la noche que lo había cambiado todo. La noche en que la duquesa de Ager la abofeteó. La noche en que alguien gritó, ¿cómo te atreves a tocar a la duquesa? Había sido la peor noche de su vida y la mejor, porque la había llevado hasta ese momento, hasta ese hombre, hasta esa vida, y no cambiaría nada. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido a casa, Celestine y Alistair se quedaron en el balcón. Miraron las estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Alistair, ¿de firmar el contrato? ¿De venir aquí? Celestine lo pensó. Pensó en todo el dolor, todo el miedo, toda la incertidumbre, y luego pensó en todo lo que había ganado. Amor, un hogar, una familia. No, dijo ella, no me arrepiento. Alistair sonrió. La atrajo hacia él. Yo tampoco, dijo. Se quedaron allí juntos, envueltos en los brazos del otro, y sabían que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos porque no eran solo marido y mujer. Eran compañeros, eran mejores amigos, eran almas gemelas, y su historia acababa de empezar. 2 años más tarde, Celestine estaba en la habitación del bebé. Tenía en brazos a una niña pequeña de pelo oscuro y ojos brillantes. Alistair entró. Sonrió al verlas. ¿Cómo está?, preguntó. Perfecta, respondió Celestine. Absolutamente perfecta. Alistair se acercó y besó la frente de Celestine. Luego besó la cabeza del bebé. Se parece a ti, dijo. Tiene tus ojos, respondió Celestine. Allí estaban, juntos, como una familia. Celestine pensó en lo lejos que había llegado. De hija de un panadero a duquesa, de esposa secreta a compañera amada, no había sido fácil, pero había merecido la pena porque el amor siempre merecía la pena. Alistair le tomó la mano. Te quiero, le dijo. Yo también te quiero, dijo Celestine. Y en ese momento Celestine supo que tenía todo lo que siempre había deseado. No era riqueza ni estatus, sino amor. Amor verdadero, real e incondicional. Y ese era el mayor regalo de